Hoy vamos a hablar del futuro, pero para hablar del futuro hay que hablar del presente y de los problemas principales que tenemos. En la mayoría de países, mayoría de ciudades, de grandes ciudades, tenemos problemas muy gordos con, por ejemplo, la vivienda, con la salud o la educación. Son unos problemas que están teniendo casi todos los países y es un tema súper gordo. Creo que vamos a hacer un episodio muy importante porque vamos a decir las claves por las que esto está ocurriendo y las posibles soluciones. Por supuesto, es especulación, es un sistema complejo, no es todo tan sencillo, lo vamos a abordar desde ese punto de vista. Además, tenemos una persona, un gran amigo, que ya ha venido muchas veces al podcast. Yo creo que ya es la segunda persona que ha venido más al podcast. Y una persona que ha escrito mucho sobre el tema. Bienvenido, Sergio, de nuevo. ¿Qué decías? ¿Qué digo? ¿Quién es la primera? Que es la primera vez que... No, ¿quién es la primera persona que ha estado más veces en este podcast? Ah, vale, que te has puesto celosín. Vale. David No Cano. Yo he venido tanto que no... Bueno. Me parece Pues David... Pues sí, David Cano ha venido más veces, pero bueno. Y quiero que vuelva, que hace tiempo que no ha venido. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo vas? ¿Te has recuperado ya del viaje? Ya estoy totalmente recuperado del viaje y de otros imponderables que tú conoces bien. O sea que aquí estoy, ya currando, trabajando a tope con nuevos proyectos, nuevos libros y preparando también nuevos viajes a la sinosfera. A China. Sí, le preguntaba a Sergio si estaba recuperado del viaje porque fuimos a China hace pocas semanas. En mayo en mayo fuimos a China con un grupo que organizamos, que fue una locura. O sea, fue increíble. Aunque este podcast no vamos a hablar sobre ese tema, vamos a hablar sobre el otro. Pero mira, de hecho yo llevo el... Vamos a hablar un poco de China y de lo que vimos allí, ¿eh? Bueno, sí, algo vamos a utilizar, algunos ejemplos, porque está muy relacionado, eso es cierto, pero no vamos a hablar del viaje per se. No vamos a... Pero lo que te decía también, mira, ¿te acuerdas del... Este es el bolígrafo, lo estoy enseñando para la gente que nos está viendo, el bolígrafo que me regaló un niño chino, porque son súper majos, súper divertidos los niños, y encima va genial el bolígrafo. Y también tengo aquí el libro de Cisne Negro en chino, de Taleb, que Sergio San Juan y yo no lo compramos. Pero vamos a empezar ya con el libro, vamos a empezar... Yo también mi compra es esta. Escóndelo, Sergio, que tu reputación se va a la mierda. Ha enseñado un muñequito feísimo que a él le encanta y que estaba obsesionado con ese muñeco. Los malteses, coreanos, pero... Bueno, cada uno tiene sus vicios. Exacto, que por algún lado yo ya confesé mis vicios en la newsletter, no voy a volver a confesar mis vicios. Pues, mira, lo primero que te quiero preguntar sobre el libro, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Lo recomendarías a la gente que se lo leyera? Porque yo no. Yo creo que es un libro que está recomendado para personas que estén muy incentivadas, muy comprometidas con el tema objeto de glosa, o sea, con el tema que se trata en el propio libro. Si te interesa mucho ese tema, yo creo que es un libro del cual vas a disfrutar, vas a sacarle partido. Pero es cierto que requiere cierta exigencia y cierto compromiso. No es un libro de divulgación al uso y está, bueno, pues eso, muy circunscrito a un tema que ya te digo que si no te interesa particularmente, quizás te hace un poco bola. Yo también, el problema, el libro va de más a menos, o sea, al principio muy bien, pero luego se acaba haciendo repetitivo y también se centra muchísimo en Estados Unidos todo el rato. Claro. Y mucho en la parte demócrata, mete política también en la parte demócrata. Por eso, si te lo la gente, si se lo va a leer de cabo a rabo, le va a costar. Si lo van ojeando, se van saltando partes, ese tipo de lectura más de investigación, de curiosidad, pues yo sí que lo recomiendo más. Pero si eres de esas personas que se lo tienen que leer entero, le va a costar. Además solo está en inglés, no está traducido. Y no creo que se traduzca porque es que está muy enfocado a Estados Unidos. Aunque la idea central no solo se aplica a Estados Unidos, se puede aplicar o se tendría que aplicar al mundo entero, incluido España, incluido cualquier país de Latinoamérica, porque
los problemas que tenemos por no tener esa mentalidad o por esto, cada vez son más graves. Bueno, si quieres, bueno, antes decir que está escrito por Ezra Klein y Derek Thompson, ¿vale? Estos dos escritores. Y Los autores simplemente... que me gustan particularmente, sobre todo Derek Thompson, tiene un libro sobre los medios de comunicación que me parece fascinante. No recuerdo ahora el título, creo que fue el libro anterior. Vale, lo pondré luego en las notas, entonces. Vale. Lo pondré en las notas, no hay problema por eso. Sí, si quieres comentar algo de los autores o podemos empezar por la tesis central del libro. No, empecemos ya por la tesis. Vale, nadie se atreva a decir la tesis, pues empiezo yo. Básicamente... Ya que la tienes tú ya preparada para lanzarla. Pero bueno, si quieres te doy mi interpretación de la tesis, Perfecto, que es sí. tener básicamente mentalidad de crecimiento, nada más. Yo creo que eso se resume perfectamente así. Construir más, inventar más, porque estamos cada vez rodeados de escasez elegida. O sea, no es escasez no obligatoria, autoimpuesta, tanto por la economía, por los políticos, como por nuestra propia mentalidad. En vivienda, porque hay tantos problemas para comprar o alquilar vivienda, por esa escasez. Son varios factores que ahora podemos comentar, pero es esa escasez. O en educación, porque cada vez el acceso no ha aumentado en la educación, pero cada vez es más costoso. Descontando incluso la inflación, ¿eh? O sea, no estamos hablando no es la inflación, no. Cada vez es más costosa la educación. ¿Por qué? O la energía, los grandes problemas que tenemos de energía, sobre todo en Occidente, que en China es al revés. Cada vez están teniendo menos problemas de energía. Habría que copiarse a lo mejor de ellos. Pues también por esa mentalidad o por eso de crecimiento, ¿no? Poco a poco el pesimismo y la mentalidad de decrecimiento ha ido impermeando en la sociedad y sobre todo en los estados, y está haciendo que no se pueda crecer. Sí, fíjate que yo no sabría muy bien si es algo que es nuevo o que ahora es creciente o si ya forma parte de nuestro hardware, ¿no? Neuronal. Es decir, que nuestro cerebro está diseñado en el yunque de la evolución, de algún modo, para entender muy bien la escasez, porque siempre hemos vivido en la escasez. Había poca comida, había poca salud, había poca esperanza de vida, poca agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que solo aquellos que eran particularmente sensibles a la hora de detectar problemas de escasez y de organizarse en función de esa escasez son los que sobrevivían. Entonces, yo creo que aunque vivimos en un mundo donde no solamente hay abundancia de muchas cosas, sino que podemos tener abundancia incluso infinita en muchas tantas otras, seguimos arrastrando esa especie como de hardware o neuronal asociado pues a esto se va a acabar, o queda poco de esto, o es incluso hay un pacto fáustico tecnológico que podría perjudicarnos a la larga si apostamos por esto, este crecimiento. O sea, siempre estamos como dudando o sospechando de que hay algo oculto detrás de un aparente crecimiento o aparente fuente de energía infinita, ¿no? Básicamente porque no estamos preparados para ello. Así que yo, como un buen sistema complejo que es, no creo que tampoco sea una culpa de ni siquiera del gobierno, sino que es algo pues, que se va retroalimentando. Nosotros somos así, con lo cual elegimos a candidatos políticos que de algún modo nos dice lo que queremos escuchar, ¿no? En ese sentido. Dicho esto, pues claro, es difícil cambiar una mentalidad como esta, a no ser que haya un cambio sistémico o un cambio contextual tan gordo que finalmente los incentivos para ese crecimiento, esa mentalidad de crecimiento, sean mucho mayores de lo habitual. ¿Cómo se hace eso? Sinceramente yo no lo sé, aunque si quieres más hacia el final, que sé que vamos a hablar de posibles soluciones, podríamos plantear algunas ideas casi de bar, al menos desde mi punto de vista, que podrían aplicarse para intentar favorecer este cambio contextual, ¿no? Sí, en parte puede ser
son varios factores y en parte puede ser lo que dices tú, ¿no? Esa mentalidad de el sesgo de escasez, pero a la vez hemos estado décadas y décadas que no hemos caído en ese pensamiento, que eran décadas de pensamiento de crecimiento, de que, pues eso, que crecía, que casi todo el mundo tenía trabajo, de que cada vez se construía más Mm. y ahora de pronto ya no. Y volviendo a China, en China no caen en este sesgo, por suerte para ellos. O sea, en un barrio de China, lo vimos, en un barrio de China estaban construyendo lo mismo que en toda España. Bloques y bloques y además a una velocidad Mm. bestial. Tú has vuelto al cabo de 3 meses a Shenzhen y había un barrio nuevo. Dices, hostia. Claro, porque ahora mismo no están con ese pensamiento de decrecionismo. Ese pensamiento de el mito del salvaje, ¿no? Que viene de ahí, de que antes estábamos mejor. Vamos para atrás hace 30 años, pero esto viene de siempre. De que cuando íbamos en taparrabos estábamos mejor. Que la agricultura fue lo peor para la sociedad y todo esto lo decimos mientras lo decimos escrito desde mi iPhone. ¿Sabes? O sea, no nos engañemos. O sea, eso es un mito. Por eso es un mito, no es cierto. Y estamos mejor ahora. Pero claro, poco a poco hemos sido, yo creo también por la crisis de 2008 también ha hecho ese que nuestra parte de más pesimista se haya apoderado a nivel de la sociedad. Mm. Sí, lo que pasa es que, aludiendo de nuevo a China, fíjate que China ha sido un país que durante muchísimo tiempo ha vivido en la escasez y en el hambre. Ha sido un cambio casi azaroso que se produjo aproximadamente en los años 70, que es, bueno, asumimos que nuestra ideología es lo más, pero quizás deberíamos introducir algunas excepciones capitalistas en algunas regiones y a ver qué pasa, ¿no? Porque la gente se está muriendo de hambre. Al final esto ha dado resultados impresionantes. A la vista está, de los rascacielos que se construyen y demás, pero no deja de ser, digamos, en el mapa histórico del país, es un pequeño grano, una pequeña anécdota que ya veremos si se mantiene en el tiempo y acaba, porque de hecho te diré que en las últimas generaciones chinas empieza a instalarse la idea de que trabajar ya no es tan seductor, de que esforzarse ya no es tan seductor, de que mejor vivir un poquito de las rentas o de las ayudas sociales. Es decir, que eh, es como una especie del mito de Sísifo, ¿no? En cuanto nos dirigimos hacia la mentalidad de crecimiento, tenemos que estar empujando continuamente, porque en cuanto dejamos de ejercer esa presión, volvemos al inicio. De nuevo, otra vez, a la romantización del pasado, en fin, a ser como somos ancestralmente. Pues somos criaturas, pues eso, criadas en un ambiente de escasez, de problemas, de clanes pequeños. No podemos tampoco pensar en ser muy... O sea, de hecho, fíjate que si hiciéramos una encuesta por la calle, el 100% de las personas te diría que hay superpoblación en la Tierra. Pero nadie dice, oye, ¿y si estamos infrapoblados realmente? Porque en el fondo estamos pensando en cantidad de personas versus recursos disponibles. Pero ese problema siempre lo hemos tenido. Cuando éramos 100.000 personas en la Tierra, también había escasez de recursos. La humanidad ha estado al borde de la desaparición en muchas ocasiones por falta de recursos. Y ha sido la tecnología la que ha permitido decuplicar o centuplicar esos recursos para poder seguir adelante. Es decir, si encontráramos una clave tecnológica que permitiera multiplicar por 1 trillón los recursos actuales, entonces podríamos afirmar que somos demasiadas pocas personas, porque la Tierra está prácticamente vacía. De hecho, la analogía más poderosa en ese sentido es que podríamos vivir de manera bastante holgada todos los seres humanos de la Tierra en la península ibérica. Y claro, la península ibérica es un punto, un píxel en el planeta Tierra. Es decir, que la Tierra está vacía de seres humanos. Así que al final, si hablamos de recursos, siempre somos demasiadas personas. Cuando éramos 20 personas ya éramos demasiadas personas. Así que ahora que somos 8.000 millones de personas, afirmar que ya somos demasiadas personas es no tener una perspectiva bueno, global, ¿no? Histórica, de que el crecimiento siempre ha sido la respuesta
para que seamos más personas y más mentes, más científicos, más innovación, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, estoy a favor de las personas que no quieren este camino, porque esto al final también es una cuestión de personal. Hay gente que a lo mejor no quiere crecer porque prefiere vivir en un pueblo o que las cosas sean como antes. Bueno, eso me parece estupendo. Pero que quede claro que es una decisión personal, que no es una limitación ni tecnológica, ni territorial, ni planetaria, ni ecosistémica. Porque creo que estamos a años luz de llegar a esos límites todavía. Ujú. Sí, claro, hay que diferenciar, por supuesto, la parte individual de la sociedad y cómo para evitar que la sociedad se derrumbe. O sea, por supuesto. De hecho, yo en algunos ámbitos de mi vida no quiero crecer. Ya estoy bien, de hecho, porque el que tiene una mentalidad de crecimiento exagerada nunca tampoco va a ser feliz, ¿no? No tiene gratitud, pero son distintos. Yo creo que son temas distintos. También lo que decías de los chinos, ¿no? Que ahora están empezando a cambiar el péndulo, es ciclos históricos. El episodio 30 del podcast, o sea, hace tiempo ya, de Ray Dalio, los ciclos se repiten y la forma de pensamiento, el relato que compra toda la sociedad se va repitiendo. El problema es que ahora estamos, al menos en Occidente, en una fase del ciclo muy pesimista y donde estamos comprando el relato de decrecionismo y entonces nosotros mismos nos estamos pegando un tiro en el pie. Hablaba con un amigo que le decía, no, si es que el problema de Barcelona, el problema no es ni el turismo ni tal, son muchos factores, sí, pero si nos vamos a los problemas principales, las razones principales es que no se construye. No, pero si es que Barcelona ya, ¿dónde se va a poder construir? Se puede construir para arriba, pero se puede construir muchísimo para arriba. No, pero se va a masificar. Digo, pero si ya está masificado desde tu punto de vista y la gente, en vez de vivir en un piso, viven compartiendo un piso en una habitación e incluso algunos ya compartiendo habitación. La gente sigue viniendo. España es el país de toda Europa que más está creciendo de población y menos se está construyendo. O sea, estamos llegando a los 50 millones de habitantes. Y con esa mentalidad, no nos engañemos. O sea, la rueda va a seguir rodando, van a seguir viniendo gente, porque a la gente le gusta aquí, también hace falta. O sea, precisamente por la pirámide poblacional, o sea, por la estafa de los... la estafa que han generado el gobierno desde hace décadas, que ahora tenemos un problema muy grande con las pensiones. Interesa que venga gente, o sea, interesa construir, interesa, y sí, claro que se puede construir, pero ¿por qué no se construye? Porque es súper difícil, te dan permisos para de aquí 2 años, luego una burocracia para cualquier cosa. O sea, mi hermana se está comprando un piso de protección oficial. Una de problemas, ha tenido que ir a 4 sitios, cada un sitio le dicen una cosa diferente. No, tenías que haber venido físicamente, no es digital, llamas a un sitio y te dicen una cosa, en otra. Y está con esos nervios, no sabe si realmente está haciendo bien los papeles o no, porque en cada sitio le dicen una cosa y encima unos tiempos larguísimos. Pues para construir ni te cuento, todos los impuestos que hay para la construcción, la de terreno que se podría liberar para construir. Y cuando digo todo esto, hay gente que me dice, ya, pero entonces por el medio ambiente nos vamos a cargar el planeta si hacemos esto. ¿Tú qué les dirías a esas personas, Sergio? Bueno, en primer lugar, recordar que en el libro habla con bastante profundidad de este tema de la hiperregulación, poniendo como ejemplo ambas costas de Estados Unidos, sobre todo la costa oeste, donde yo he visto de primera mano, porque he viajado bastante a Los Ángeles, San Francisco y tal, cómo los precios y los alquileres han subido, se han multiplicado por 2 cada 4 años, una auténtica locura, hasta el punto de que vivir en un agujero costaba $5.000 o $6.000 al mes. Y esto básicamente es porque se construía poco y se construía poco porque estaba hiperregulado. O sea, era tan costoso construir que a una inmobiliaria no le salían los números, a no ser que fuera una inmobiliaria muy grande. Y en parte esto tenía que ver con los propios aristócratas que ya vivían, de alguna manera, entre comillas, que ya vivían en la costa oeste, que decían, bueno, pero es que yo quiero que cuando salga de mi piso, pues tener vistas, o quiero ver la costa, quiero poder acceder a la playa. Es decir, ya es gente privilegiada que no quiere perder esos privilegios. Y lo que hacen es, bueno, pues
pedir esta mayor, o sea, o al menos apoyar esta mayor regulación para que sus pisos y sus casitas y sus buenas vistas no desaparezcan. Y el efecto secundario de todo esto, que ellos emboscan de algún modo en las buenas intenciones, en que, como tú decías, proteger el medio ambiente, etcétera, etcétera, en el fondo, también les interesa a nivel económico y crematístico, y por eso les interesa la regulación. Y fíjate que justo al lado, en Texas, hay ciudades como Houston y demás eh, que han hecho justo lo contrario. Están empezando a desregular y están empezando a construir como locos. Y en Estados Unidos, según quiero recordar, el libro se menciona que estos lugares son los primeros donde está desplomándose el, el precio de los alquileres, el precio de las viviendas, aunque la población está aumentando exponencialmente, porque no solamente es un problema que atañe a la vivienda, sino a todo lo demás. A la industria del cine, por ejemplo, muchos rodajes se están ya trasladando a este estado. De hecho, si queréis buscar por YouTube un vídeo buenísimo donde salen los protagonistas de True Detective, que no recuerdo el nombre de los dos, han hecho un vídeo promocional de ese estado, donde hacen de nuevo sus personajes, están conduciendo el coche y tal, y lo que parece un capítulo de True Detective en verdad es un pule reportaje para poner de moda un estado que no está nada de moda, pero que a través de una serie de incentivos fiscales y demás quiere atraer todo el talento que está harto de pagar ese sobreprecio, ¿no? Por vivir en un sitio cool o molón, ¿no? Como es, por ejemplo, Los Ángeles o San Francisco y toda la costa en general. Sí. Entonces, volviendo al tema del medio ambiente, es muy curioso porque en puridad no hay nada más medioambientalmente sostenible que una gran ciudad. Es decir, cuanto más densa, no estamos hablando de una ciudad cualquiera, una ciudad bien, bien organizada, con servicios, bien conectada, etcétera, etcétera, pero es una ciudad bien diseñada, es muy densa, estamos reduciendo muchísimo los costes medioambientales. No hay nada más medioambientalmente insostenible que vivir en el campo, que vivir como lo hacía Heidi, que vivir como lo hacían nuestros antepasados, pues quemando carbón, quemando madera para calentarse, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que todas estas imágenes bucólico-pastoriles que tanto nos gustan funcionan en un mundo donde hay pocas personas. Pero al momento que somos muchísimas personas, si ahora todo el mundo se fuera de las ciudades y fuera a vivir al campo, habría un cataclismo medioambiental insostenible. O sea, no podríamos. Aumentaría el CO2 muchísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que no nos queda otra, siendo la cantidad de personas que somos, que construir ciudades cada vez más grandes. De hecho, hay teóricos que dicen que la escala de las ciudades actuales es vergonzosamente pequeña. O sea, tenemos que construir ciudades 100 veces más grandes que las actuales, 1000 veces más grandes que las actuales, para poder convertirnos en una civilización sostenible y sobre todo para que todos nosotros, porque la mayoría de nosotros queremos vivir en las grandes ciudades, que nos da el trabajo, las oportunidades y tal, podamos vivir en ciudades y no ser expulsados a la periferia, ¿no? Y esto, de hecho, lo vimos un poquito también en China. En China, en Shenzhen, por ejemplo, es una ciudad que tiene casi 100 kilómetros de diámetro, pero no es estrictamente necesario que tú recorras 50 kilómetros para hacer cualquier tipo de gestión. Está todo modularizado, de modo que tú puedes vivir en una ciudad muy grande, pero con las ventajas de vivir en una comunidad pequeña. Esa especie de visión local, ¿no? O global y local, yo creo que es lo que permite no solamente, pues eso, reducir la huella medioambiental, sino incluso conectar de algún modo con nuestras raíces evolutivas, en el sentido de que nosotros estamos más cómodos viviendo en clanes, en grupos pequeños, donde todos nos conocemos, y no en megalópolis, donde todos son números, rostros que cruzan y que no sabemos quiénes son, donde la sensación de comunidad, de pertenencia, de cooperación, de confianza se rompe porque no nos podemos vigilar unos a otros de manera tan eficaz como sucede en un pueblo. Sin embargo, es una ciudad bien diseñada, como decía,
como es modular, podemos favorecer también esa sensación de barrio, ¿no? Esa sensación de barrio que se está perdiendo también en ciudades mucho más modestas como Barcelona, ¿no? Mm. Sí, al final, a nivel de transporte, si hay en las grandes ciudades, el coste es mucho menor. O a nivel de, por ejemplo, la logística, de la comida, se Ujú. aprovecha mucho más. O de la propia energía, la electricidad. Mucha parte de la electricidad se pierde, pero en las grandes ciudades se pierde mucha menos, porque hay mucha más gente. Entonces se contamina mucho menos. Un edificio comparado a una casa es que el gasto es ínfimo por persona comparado a uno con otro. Mm, pero esa propia mentalidad de creacionista también está haciendo el tema de la energía, ¿no? Que tenemos problemas de energía cuando en China están como locos construyendo plantas nucleares porque han visto que es lo que menos contamina. Cada vez sus ciudades están más limpias, el aire está más limpio, aparte de las calles, que al menos en Shenzhen en buena parte de las calles estaban limpias, pero a nivel de aire, como todos los coches son eléctricos, toda la gente va con motos eléctricas, está más limpio. ¿Pero por qué? Porque han apostado por esa energía y están transformándolo todo. Los ríos en 5 o 10 años los han limpiado. Es decir, están haciendo por el cambio climático, pero desde otro punto de vista, el punto de vista de la abundancia. Ahora que estamos mejor, estamos mejorando nosotros mismos. Eh, también comentabas antes lo de las ciudades, ¿no? De Texas y de los estados. Y se ha visto que también hay un problema muy grande de vagamundos y cada vez más gente en la calle. Pero intuitivamente, ¿qué pensaríamos? Que la gente que está en la calle es porque no tiene trabajo y hay una correlación entre el paro y gente que vive en la calle. Pues esa correlación se ha visto que es mentira. Esa correlación en grandes ciudades donde hay menos paro, hay en proporción, en porcentaje, hay más gente viviendo en la calle. Porque lo que realmente hay más correlación es por el precio de la vivienda. La vivienda, más cara es la vivienda en relación al salario, más gente tiene que vivir en la calle. Es decir, no construir lo que genera también es muchísima más pobreza. O sea, genera mucha más pobreza que incluso no tener trabajo. Claro, claro. Es que al final tú puedes ponerle muchos peros a la construcción y que los hay, ¿eh? No todo el monte es orégano. Construir tiene un impacto medioambiental, el Claro. hormigón, todo tiene un impacto medioambiental y todo tiene su cara oscura, ¿no? Pero después de exponer todas estas razones, hay que mirar la realidad. La realidad es que hay gente que no puede vivir, que son vagabundos. Es decir, que hay que solucionar ese problema en primer lugar. Y luego vamos a intentar ir solucionando el resto de problemas que vayan saliendo. Pero si no construimos, ya no tenemos materia prima para hacer nada más. Estamos atrapados en una especie de vórtice de desaceleración y cada vez será todo más grave y más problemático y no hay solución. Es que no hay ninguna solución. No hay ninguna solución. ¿Qué vamos a hacer? ¿Mover a la gente sin recursos a qué? ¿A pueblos? ¿A urbanizaciones fantasma? A, a segundas residencias en la playa. ¿Y esa gente de qué va a trabajar? ¿Cómo se va a trasladar a las ciudades? Claro. Nos falta toda la infraestructura para hacer todo eso. Es mucho más costoso construir un país en racimos que decir, oye, ya tenemos las ciudades hechas, ¿por qué no las hacemos más grandes? ¿Por qué no construimos más en la propia ciudad y no empezamos a construir de manera dispersa? Eso sí que es medioambientalmente ofensivo y, bueno, además no arregla el problema, porque lo entorpece, porque no tenemos manera de conectar unos con otros, de ir a la oficina, las relaciones se pueden perder mucho más, etcétera, 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 etcétera. Así que, bueno, no sé la razón última, ¿no? Que lleva a la gente a pensar de esta manera, pero supongo que es una mezcla de falta de perspectiva y luego también hay un cierto postureo moral de abrazar determinadas ideas omitiendo los efectos adversos secundarios que producen esas ideas, ¿no? Simplemente porque suenan bien. Es una especie de democracia, ¿no? Donde la gente decide apoyar aquello que es bonito. Por ejemplo, guerra no. Sí, guerra no, ¿vale? ¿Quién está a favor de la guerra? Salvo un psicópata, un asesino. La mayoría de gente no queremos una guerra. O
Hay que subir el mínimo, el salario mínimo interprofesional. Bueno, claro, subidlo, ponerlo a 100.000 euros al mes. ¿Quién no quiere eso? Todo el mundo quiere eso, pero claro, lo que suena bien esconde una serie de efectos secundarios que hay que calcular y que a veces los efectos secundarios dejan la afirmación o el postureo bonito como algo totalmente maquiavélico, ¿no? Y muy perjudicial. Ujú. Efectos de segundo y tercer orden. Sí, sí. Em, y la innovación, o sea, no solo hablamos del Mm, tema de crecer, de construir, innovar. La sí, energía solar, la energía solar ahora está súper barata, o sea, un 89% más barata en 10 años, su coste, por esa innovación constante. Ni la gente que había apostado por ella hubiera dicho que ha bajado tanto el coste, que se ha innovado tanto, ni ellos mismos, ni los que creían en ella. La energía solar es un claro ejemplo a nivel de que innovando puedes también acatar el cambio climático. Por supuesto, como has dicho tú, hay efectos. Construir el hormigón se está estudiando muchísimo porque el hormigón tiene un efecto sobre el medio ambiente brutal. Es uno de los peores, pero se está investigando muchísimo sobre ese tema. Pero nuevos claro. tipos de hormigón, por ejemplo, se están investigando. Quiero decir que al final mm, la humanidad casi se acaba por culpa de los caballos en el siglo XIX, porque había demasiados caballos, estaban comiendo la comida de la gente, había unos atascos monumentales en Nueva York, pero nadie decidió matar a los caballos. Y en plan, bueno, se acabó el transporte, ya no hay calesas, no hay caballos, nos quedamos todos en casa. No, alguien inventó el motor de dos tiempos y solucionó el problema de golpe. Luego ese invento produjo otra serie de problemas, transcurrido los años, pues ahora estamos en esas, estamos intentando pues transicionar a otro tipo de energías y demás. Entonces, al final, es muy duro decirlo, pero estamos obligados a seguir adelante y a dar saltos, a veces triples mortales, esperando poder solucionar los problemas que vengan al paso, con más innovación. Es muy problemático esto, porque esta visión nos dice que si nos equivocamos en uno de esos saltos, podemos caer mal y rompernos todos los huesos. Y se acaba la humanidad. Pero es que no hay otro camino. No hay otro camino que dar esos saltos una y otra vez, porque el no dar saltos ya nos producirá de por sí un montón de problemas, muchísimo más graves, y que también acabarán con la humanidad. A lo mejor incluso de manera mucho más rápida y mucho más eficaz. Y sobre la innovación, una cosa muy interesante de las ciudades y de la densidad demográfica es que si tú coges una ciudad, sobre esto hay muchísimos estudios, hay mucha evidencia y mucha triangulación. Tú coges una ciudad y cuando doblas la densidad demográfica de esa ciudad, no se dobla la innovación, sino que se triplica o se cuatriplica. Es decir, que cuanto más grande es una ciudad y cuanto más gente vive en ella, no es que sea un poquito más innovadora, es infinitamente más innovadora en general, en todo tipo de ámbitos. Y eso también es un buen argumento para apostar no solamente por las ciudades como el futuro de la humanidad, sino por ciudades mucho más grandes, con más construcción, que permitan y que atraigan, bueno, un poco lo que ha pasado en los últimos 40, 50 años en China, que ha habido el mayor trasvase del mundo urbano del mundo rural al mundo urbano de la historia de la humanidad. 800 millones de personas que vivían en el campo, de repente están viviendo en ciudades tipo Blade Runner, con rascacielos. De hecho, el cambio ha sido tan brusco que tú y yo íbamos por la calle y de vez en cuando veíamos a ciudadanos de Shenzhen paseando por calles con rascacielos que iban vestidos que parecían un poco del campo. Y sus modales también eran bastante garbanceras. Se levantaban la camiseta, se eran eructos, se escupían en el suelo. Era una Ujú. mezcla un poco chocante y divertida, pero que pone de manifiesto lo que te estoy diciendo, que en China el trasvase ha sido brutal y se ha hecho efectivo, se ha podido hacer. Si China lo ha conseguido hacer, ¿por qué no una masa de gente equivalente, como por ejemplo o Europa o Estados Unidos, no puede hacer lo propio? Claro que Ujú. podemos hacerlo. O De sea, hecho, ya se hizo. simplemente estamos preparados para hacerlo. Ujú. O sea, de hecho ya se hizo antes que China. Ya hubo un gran... hace décadas y décadas. Sí. Y es lo que dices tú, la innovación. Eso lo saben hasta los de Walmart.
una de las mayores empresas del mundo, la mayor cadena de supermercados. Uno de los primeros episodios, mira, justo ahora me he acordado, uno de los primeros episodios que le dediqué al podcast a Sam Walton, pues ellos, todos los altos directivos, todos están en Arkansas, no están en una gran ciudad, pero cuando quisieron innovar, quisieron irse al mundo digital, porque se dieron cuenta, ¿no?, de que tenían que vender online, porque apareció Amazon y se dieron cuenta. ¿Dónde se fueron? Pues se fueron a California, como el resto, a buscar esa innovación y a buscar las mejores mentes allí. En ese caso hicieron una excepción muy grande, porque sabían que la innovación estaba ahí. Si querías innovar, si querías de pronto cambiar toda la empresa, tenías que irte ahí. O sea, y hasta hace poco te ibas a Barcelona, a Madrid y a muchas otras ciudades a buscarte una oportunidad, a ganar más dinero. Pero ahora, con el coste que tiene el alquiler o la compra, ya no sale a cuenta económicamente. Mucha gente dice, es que no me sale a cuenta irme a vivir a Barcelona, pero si voy a perder dinero, estoy mejor, ya solo económicamente, no hablamos de otros temas, solo económicamente ya. Y esto es algo histórico, no había ocurrido por culpa de todos estos problemas que estábamos comentando. Esto es lo que pasa un poco en Silicon Valley. Silicon Valley, que es, joder, es un núcleo de innovación brutal a nivel mundial, lo es porque está abierto primero a que venga gente, luego que venga gente diversa, de todo tipo, y que solamente el filtro sea el talento. Tanto es así que, habida cuenta de que los precios de la vivienda han subido espectacularmente, son las empresas los que costean ese precio. Es decir, si a ti Google te contrata y vives en España, lo más probable es que Google te pague el piso, porque sabe que eso es una barrera que no va a poder superar prácticamente nadie. Entonces, en las grandes ciudades, que podrían ser las Silicon Valleys del mundo, todas las ciudades importantes, todas las ciudades grandes, esa barrera de entrada solo permite que entre gente con posibles económicos, pero no con posibles cognitivos. Estamos evitando que gente muy lista venga a las ciudades porque no puede permitirse pagar el piso. Silicon Valley se lo puede permitir porque las empresas, de manera privada, sufragan el gasto del inmueble, ¿no? Pero esto no sucede. O sea, tú, por muy listo que seas, no te dan un piso en Barcelona. Entonces, ya que esto raramente va a ocurrir, al menos construyamos más para que incluso las personas que no tienen suficiente dinero para alquilar un piso, pero son lo suficientemente talentosos como para aportar algo con su talento a la ciudad, pues le permitamos que hagan bueno, construyan su vida en ella, ¿no? Sí, que esto también está afectando a la educación, ¿no? Que ahora cada vez el coste es mucho más alto. Pues tanto de las universidades, por supuesto del alquiler, pero directamente de las universidades, de los cursos, todo es mucho más alto, y eso no significa, no se traslada a que es más fácil acceder a la educación. Es igual que antes. Hay mucha gente que aún no puede acceder. O sea, el resultado es que cada vez nos cuesta más la educación por la misma cantidad de educación que teníamos hace 10, 20 años. Pasa en la educación y pasa también en la sanidad, que son dos de los sectores que... O sea, todos los sectores pueden tener vaivenes, pero en general, si tú haces un análisis de los últimos 100 años, en general los bienes de consumo han descendido su precio. Algunos de manera espectacular, como es por ejemplo la alimentación. Sin embargo, la educación y la sanidad son los dos únicos sectores prácticamente que en vez de decrecer el precio ha aumentado, en algunos casos de manera extraordinaria. Y eso tiene en parte que ver con todo lo que estamos diciendo, que es por un lado, hiperregulación. Es un tema complejo, evidentemente, y cuando hablamos de sanidad y de educación, no son exactamente bienes perfectamente extrapolables, por ejemplo, a la comida, porque bueno, los técnicos dicen que son inelásticos, en fin, tiene una serie de características intrínsecas que lo hacen un poquito más difícil de escalar y de reducir precios y tal. Pero sin duda, si tú aplicas algunos de los algoritmos que ya se usan en empresas altamente competitivas, como son, por ejemplo, los supermercados,
se puede reducir muchísimo el margen, ¿no? Del coste, utilizando pues eso, mayores tecnologías, mayor modularidad, jerarquías más, digamos, interconectadas y no tan verticales, más horizontales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, al final, yo no digo que esto se solucione construyendo más ciudades, pero digamos que el problema de que no se construyen más ciudades o ciudades más grandes o más edificios o más pisos tiene su origen, ese problema, en el mismo que atañe, por ejemplo, al encarecimiento de la educación o al encarecimiento de la medicina, que es una mentalidad de que no solamente una mentalidad de escasez, sino una mentalidad de que una serie de filtros burocráticos y regulaciones van a evitar que el mercado, digamos, canibalice ese servicio y por el camino arrase con las personas con más necesidades, ¿no? Y fíjate qué ironía, que son las personas con más necesidades, precisamente con el sistema actual, las que no pueden acceder a estos servicios. O lo pueden hacer a través del coste compartido de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, en España el coste sanitario, o en Estados Unidos, que se habla mucho de Estados Unidos como un lugar donde la sanidad es privada, y que en parte lo es, pero allí los costes de la sanidad pública yo creo que son el doble que en España. Y sin embargo, la gente se muere antes. O sea, porque la sanidad es muy poco eficiente por lo que estábamos diciendo antes, porque tiene muchas más regulaciones, al final los costes de todas las cosas, todos los procesos, los medicamentos y tal, están totalmente disparados cuando llegan al consumidor. Si esto lo dejamos en manos privadas, no digo que sea la solución absoluta, de vez en cuando hay que tutelar algunas cosas, pero sin duda hay infinitos ejemplos. Mira, por ejemplo, en el transporte en AVE Barcelona-Madrid. Hasta que no se introdujeron las empresas privadas, ir a Barcelona-Madrid era francamente caro. Ahora es cierto que está subiendo otra vez, hay vaivenes, pero si no introducimos elementos de competencia y al menos una parte de desregulación, es muy difícil que haya incentivos suficientes como para mejorar procesos, innovar y reducir costes. Uh-huh. Pero a la vez eso a veces acaba generando un monopolio de una empresa. Claro. O sea, eso luego, esa libertad, esa competencia, a largo plazo tendemos a generar un monopolio y de nuevo tenemos un problema. Entonces ahí se tiene que volver a regular, como se está haciendo con, pues ahora por ejemplo con Apple, ¿no? Una cosa que no se habla, pero a la Apple Store, que le estaba clavando un 30% de comisiones a toda esa aplicación que estuviera en Apple Store y vendiera cualquier cosa. Aunque lo vendiera ya hubieran instalado. Y se han dado cuenta, les han dicho a los de Apple, señores, esto es un monopolio, estáis abusando de la gente, de todas las empresas. Y una jueza les dijo, no podéis seguir haciendo esto. Siguieron haciéndolo y otra vez les han tenido que tirar del pescuezo y decirles, hey, que no nos estáis haciendo caso. Pero bueno, son tan grandes, han generado un monopolio, un monstruo tan grande, que también está ese otro lado, ¿no? Esto es todo, las dos caras de la moneda. También el libro habla de la ciencia, de los problemas que hay en el tema de la ciencia, en el mundo de la ciencia, como por ejemplo el problema de Caricó, una mujer que tenía una innovación y no le hacía en ningún caso. Y al final lo consiguió, pero habla de todo el tema burocrático, el tema de que el sistema científico no favorece ya la innovación, favorece lo seguro. Favorece y el dinero va a las cosas seguras, no a arriesgarse, no a proyectos totalmente nuevos. También la burocracia, casi la mitad del tiempo los científicos se dedican a papeleo o se dedican a hacer papers para poder conseguir asegurar su propio puesto. Son su propio beneficio, porque obviamente quieren quedarse, quieren tener el trabajo y se están muchos años. Pero todo eso es tiempo y dinero perdido. Y por supuesto la ciencia está muy sesgada. Y cada vez está más sesgada y no se sale de ese sesgo del sistema científico. O también el tema de knowledge burden, el tema de agregar cada vez más conocimiento. Hay muchos campos que ya son tan difíciles, que ya están tan desarrollados, que es muy difícil entonces
pues investigar más, o una persona por su cuenta, se tienen que invertir muchos millones para poder mejorar con grandes equipos. No es tan sencillo ya en muchos campos seguir mejorando, innovando. Y también otro problema, como cada vez somos más cagados, más... pues sí, cada vez nos atrevemos menos, que por supuesto que es una cosa de nuestro cerebro, pero el sistema ahora está favoreciendo esa parte de nuestro cerebro, ¿no? Igual que hablamos de los ciclos históricos, ¿no? Que favorecían el sesgo de escasez, o hay épocas que el ciclo histórico favorece nuestra avaricia. Pues ahora mismo, pues esto es lo mismo. Ahora mismo nuestro ciclo histórico en Occidente está favoreciendo el ser precavidos. Pues ¿qué hace? Que aunque haya innovación no se implementa. Entonces, aunque haya innovación, la mayoría ni se implementa, ni se prueba. Eso también es otro problema. Y también, esto lo dicen los autores, que vieron en un estudio que el 25% del aumento de productividad en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial había venido porque ellos, o sea, porque el gobierno, mejor dicho, el Estado de Estados Unidos había invertido, había incentivado a las investigaciones, a la ciencia. O sea, una parte, ellos, los autores, abogan mucho y están todo el rato diciendo que el gobierno tiene que financiar la ciencia. Y en parte tienen razón, hay algunas innovaciones que sin el gobierno no se pueden hacer. Sin el tema del coche eléctrico es muy difícil sin el gobierno. Algunos grandes cambios, grandes saltos, que sea un triple salto mortal, como decías tú, Sergio, sin una gran bolsa de dinero y un tiempo y una paciencia, no pueden. Si quieres resultados inmediatos, que la mayoría de empresas lo necesitan para sobrevivir, no está ahí. Entonces hay que jugar con esos dos factores. Has hecho bien en recordar esto porque a priori nuestro discurso podría parecer neoliberal o que tenemos intereses inmobiliarios o vaya hasta saber. Y el libro, sin embargo, está escrito por dos personas que se declaran abiertamente progresistas. Y el libro está muy sesgado hacia el estatismo y hacia la izquierda en general. Sí. Para que Y no lo esconden. Exacto. Para que quede de manifiesto que se puede estar a favor de la construcción masiva de vivienda y ser de izquierdas. No es incompatible. O sea, de hecho, el progresismo es eso. Progresismo es progresar. Y yo entiendo progresar a dirigirnos hacia ciudades como hemos soñado siempre, ¿no? Tecnológicamente avanzadas. Es decir, más a un mundo más Star Trek que no Dune, ¿no? Para mí el progresismo es más Star Trek. Pero parece que actualmente ser progresista es querer volver a las cavernas, que es justo lo contrario, ¿no? Esa es la gran paradoja. Bueno, es que has hablado de muchas cosas y creo que en algunos casos son temas distintos o problemas categorialmente distintos, como por ejemplo el hecho de que es cierto que estamos, al menos dicen muchos autores, que estamos llegando a ciertas fronteras epistémicas, en el sentido de que el conocimiento científico es tan complejo que podríamos, o sea, se está frenando, pero no solamente por toda la morralla burocrática, institucional o incentivos desalineados, sino también porque a lo mejor estamos llegando a un límite cognitivo. Fíjate que ya hay papers en física firmados por 100 y 200 personas. Un solo paper. Porque requiere tanta especialización, tanto conocimiento, es como que hemos descubierto lo fácil, pero lo que queda por descubrir es manifiestamente inabarcable, quizás por nuestras mentes, ¿no? Por eso tenemos que colaborar entre nosotros más que nunca, pero incluso así podría ser que hubiéramos llegado no al límite, pero sí nos estamos acercando a él. Y a lo mejor deberíamos enfocar la exploración y la innovación desde otras plataformas, otra manera de enfocarlo, pues a lo mejor incluso hibridándonos de algún modo con los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT y creando esos famosos centauros y demás, o no lo sé. Esto evidentemente todavía no se sabe. Eso por un lado. Y luego por el otro, evidentemente, lo que tú dices es verdad. Hay una perversión de incentivos actualmente en la investigación, en lo que se valora mucho más que publiques un paper
que no de qué va el paper. Y evidentemente si el paper tiene muchos refers, pues mejor, ¿no? Más categoría tiene tu paper. Y para tener muchos refers tienes que hablar de cosas que la mayoría de gente da por hechas para que todo sea un refrito de un refrito y todo el mundo se cite a todo el mundo. Con lo cual, en el momento que tú presentas una idea un poco disruptiva o rupturista, por muy audaz que sea y muy aplaudible que sea desde el punto de vista intelectual, pues no te vas a comer un colín como investigador. Y a lo mejor no consigues llegar al final de mes. Entonces, como digo, los incentivos están muy desalineados con el objetivo de que seamos cada vez más sabios, ¿no? Y luego, finalmente, decir que, como tú también señalabas, hay sesgos muy profundos que tienen que ver también con el estatismo, con la idea de que bueno, en fin, hay paradigmas que son los buenos, ¿no? Y que hay que apoyarlos sí o sí, y los paradigmas malos, pues hay que discutirlos, ¿no? Entonces, en el momento en el que uno, por ejemplo, desliza la idea de que quizás hay diferencias, por ejemplo, por pisar un charco entre hombres y mujeres a nivel cognitivo, que no digo que las haya, ¿eh? Pero digo, si hay un estudio que indica que podría haberlas, pues hay que defenestrar al estudio y al autor. Entonces, eso no nos permite tampoco... Bueno, la única manera de alcanzar nuevos finisterres es equivocándonos también. Y probando cosas. Y soltando a la arena todo tipo de ideas y discutirlas. Y a lo mejor por casualidad, por serendipia, acabamos descubriendo una nueva beta que podemos explorar, ¿no? Si no hacemos eso, estamos condenados a repetir como loros siempre las mismas ideas y no descubrir la verdad de cómo funciona el mundo, que es lo principal para si queremos avanzar como civilización. Si no queremos avanzar como civilización, no pasa nada. Pero si queremos hacerlo, necesitamos entender cómo funciona la realidad, aunque la realidad sea indigesta, aunque la realidad no, bueno, pues le dé sopas con onda a nuestra ideología, pues hay que aceptarlo. Y bueno, no sé si había algo más que habías dicho, porque has soltado muchas ideas interesantes y no las recuerdo todas, pero bueno, básicamente es lo que quería hacer, ¿no? Quería diferenciar un poco lo que era lo que podemos solucionar a día de hoy de manera rápida, que es cambiar los incentivos, incluso te diría destruir la actual economía de los papers. Es decir, creo que el modelo de artículos revisados por pares ha llegado a su fin. Ha sido un bonito experimento, pero creo que ya había que pasar página y apostar más por otro tipo de modelo, mucho más descentralizado, que no dependa tanto del criterio de una revista, sino que se parezca un poco más a la ley de Linus, ¿no? La que opera, por ejemplo, en Wikipedia o en blockchain y demás. Y no sé si había algo más que... Pues has dicho una de las soluciones, Sergio, porque ya queríamos ir acabando para decir las soluciones, ¿no? La gente esperaba, dinos las soluciones, salvarnos, vosotros dos, venga, cuñados de bar, que lo sabéis todo. Pues una de ellas es la que has dicho. También es el tema de la mentalidad, por supuesto. Depende de la mentalidad que tengamos, el relato que compremos, dejar de romantizar el pasado y realmente ver el futuro. Allí en China, cuando estábamos en Shenzhen, veías en los museos cómo mostraban Shenzhen del futuro, las ciudades del futuro, estaban viendo en el futuro, todo con una tecnología, con unos avances, con mucho verde también. Y estaban viendo en el futuro, estaban soñando, están en ese punto de que creen en la abundancia, pero en esa abundancia de mejorar, de crecer. Entonces, ¿eso cómo se hace? Ni idea. O sea, pero es básico. Si no cambias el relato, el resto no pueden venir. Por supuesto, los autores decían, por ejemplo, utilizar el Advanced Market Commitment, que esto significaría para innovación, como se hizo en las vacunas, el gobierno decir, si consigues esta vacuna, si consigues, yo qué sé, estas placas solares, si consigues este material que es con menos CO2, ¿no? Nosotros te vamos a comprar el primer 1.000.000 de unidades, que es lo más difícil, vender al principio, te lo garantizan,
No te están pagando por pagar. No, te están diciendo, si tú lo consigues, nosotros vamos a ser tus compradores a este precio que a ti te va a dar un beneficio. Entonces, ya muchas más empresas se lanzan, porque el problema muchas veces de las empresas es que si no tienes un cliente no vas a hacerlo. Muchas empresas ya sin clientes, sin esa venta, no lo van a hacer. Déjame que introduzca aquí precisamente, dado que el libro está bastante sesgado a la izquierda, una idea un poquito más anti-Estado, que es la idea de los premios que se pueden dar a nivel privado. Es decir, lo pueden hacer tanto empresas, Google, por ejemplo, tiene premios, el X-Prize y demás, que yo creo que premiar a alguien por una buena idea es una buena manera también, y financiar esa idea es una manera de ir hacia ese lugar. Y luego también tenemos que confiar mucho en instituciones privadas o en grupos de personas que se organizan como si fueran una ONG. Es decir, hay cientos de personas, cientos de millones de personas millonarias con mucho dinero que si tú les dijeras que pueden, por ejemplo, curar el cáncer de un familiar o que pueden ellos evitarse pasar por ese trago, y dice el cáncer, dice un montón de cosas más, estarían dispuestos igual que dan dinero o participan en movimientos benéficos, estarían dispuestos a entregar una parte de ese dinero a esa institución para dar un premio para alguien que abra senda hacia explorar algo que nadie se ha atrevido a explorar. Porque es muy contraintuitivo o porque tiene muchos costes y demás. Y de repente, pues, un grupo de millonarios pueden dar un premio de 100 millones de dólares o de 1.000 millones de dólares o de 5.000 millones de dólares a un grupo de investigadores, al mejor grupo de investigadores que presenten una idea, pues, no sé, a 10 años vista para curar una enfermedad incurable, para ir a otro planeta o para tener una fuente de energía mucho más segura que las... Porque cuando hablamos, por ejemplo, de construir más centrales nucleares, la gente se ha quedado en Chernobyl o como máximo en Ascó. Pero que esto también avanza. Quiero decir que hay centrales nucleares incluso modulares, pequeñas, mucho más seguras, y se puede mejorar todo eso. No todo es o centrales nucleares o solares. No. Se pueden mejorar las placas solares, igual que se pueden mejorar las centrales nucleares. Podemos seguir investigando en ambos sentidos, porque como no sabemos realmente cuál es la fuente de energía que nos va a salvar o que nos va a hacer prosperar, no podemos poner todos los huevos en el mismo cesto. Tenemos que ir, probando. Y cada escalón que subamos de la escalera de la civilización, pues estar dispuestos a olvidarnos del resto de escalones e ir probando a ver dónde nos lleva todo. Sí, y también se está investigando, por ejemplo, con los residuos nucleares, que es el gran hándicap, que mucha gente dice, no, pero hay residuos. También, y se está investigando, y para acabar, desde hace muchos años, gente con mucho dinero, como Bill Gates, para poder esos residuos radiactivos reutilizarlos, realmente. O sea, y lo que dices tú, es ir probando en diferentes. Los chinos lo tienen claro y no solo están con la energía nuclear, que hemos dicho, también están mucho con la eólica y con la solar. En el museo que fuimos lo veías. Ellos tenían maquetas de ciudades que tenían energía eólica, la energía solar, la energía incluso del agua también, la nuclear, esa combinación de todas. Porque no siempre va a hacer sol, no siempre va a hacer viento. Además, no son tan eficaces ni por metro cuadrado, ya ni te cuento. Es una combinación de todas. Y esto que estabas diciendo también de incentivar, es una de incentivar a empresas, a personas por parte de grandes multimillonarios. También es una rama del altruismo eficaz. Una rama que no tantos exploran, pero que también la gente que cree en el altruismo eficaz, también hay algunos que una parte apuestan por ello, ¿no? O sea que ya estuvo aquí Pablo Melchor hablando de su ONG, que es de ayuda efectiva, que yo siempre a la gente les digo que a mí me encanta esa ONG, mi ONG, ¿no? El podcast no está patrocinado, pero mira, si estuviera, mira, de gratis, porque me encanta, ¿no? La idea que tienen de aprovechar cada céntimo. Pues también, Sí, claro, ahora, bueno, diciendo tú eso, me he acordado de eso. Que no solamente hablo de millonarios, evidentemente, ahora que has dicho esto, que esto podría ser como un Kickstarter. Imagínate que hacemos un Kickstarter para curar el cáncer. Y hacen falta, pues eso, los primeros 5.000 millones de dólares para un grupo de investigación.
que gane el premio a que presente mejor idea. Bueno, pues imagínate que tú solamente tienes que donar como individuo pues unos cuantos céntimos o 5 euros. ¿No lo harías? Pues a lo mejor yo lo daría 5 euros y entre todos vamos poniendo y claro, a la mínima esto es 5 € solo, Sergio, darías para curar el cáncer. O sea, no seas rata. autónomo, soy O autónomo. sea, Ya, eres pero catalán, lo sé, yo también, pero tampoco 5 € da un poco más. al final, la cantidad de recursos que se pueden movilizar cuando todos estamos coordinados Sí. digitalmente es inconmensurable. Porque estamos hablando de un proyecto transnacional, o sea, un proyecto donde van a participar todos los individuos con independencia del país en el que vivan. Eso en un momento podemos organizarnos para hacer algo realmente grande. Es decir, que lo del Estado está bien y es cierto, y hay ciencia básica que no dispondríamos de ella si no es gracias al Estado, pero como tampoco debemos eliminar todas las fuentes de energía y solo centrarnos en una, pues en este caso, a nivel político, tampoco debemos eliminar todas las fuentes institucionales. El Estado es una de ellas, pero que también hay que apostar por el ámbito privado y sobre todo por el ámbito organizativo a nivel vertical, digital, tipo DAO, contratos inteligentes, blockchain y demás. Que yo creo que es una cosa hacia la cual es inevitable que vayamos como civilización. Ujú. Pues, y también otra cosa que proponen los autores es reducir la burocracia. Reducir muchas leyes de zonificación que se le llama, ¿no? De que en esta zona no se puede construir, no tal, para al final facilitar la construcción. Yo también te puedo decir reducir impuestos, aunque ellos por supuesto están en contra, pero dicen que no funciona reducir impuestos. Y por supuesto no es la panacea, pero también puede ayudar. Es utilizar todas las herramientas. Reducir los impuestos para la construcción, para los materiales de construcción, reducir a lo mejor la mano de obra, ¿no? Esos impuestos que pagan la mano de obra. Hay muchas formas que se tendrían que aplicar para por fin quitar estos problemas que estamos teniendo tan graves y cada vez más graves y que parece que van a peor, sobre todo en grandes ciudades o al menos en España, que es que la gente se mata por una habitación. Es muy triste. Bueno, y lo que viene, los pronósticos son desoladores. Es decir, que ni siquiera, aunque nos movilicemos ahora, no se va a solucionar el problema en 20 años, 30 años mínimo, porque el problema es enorme, es monstruoso y los efectos los vamos a ver ahora. Las próximas décadas vamos a alucinar. Pues no sé si quieres añadir algo más del libro. Yo tengo que añadir una cosa externa del libro, aparte del libro. ¿Vale? Pues sí, quería decir otra cosa que se me ha ocurrido, pero no recuerdo si era de este libro o de uno similar que me leí justo después, porque me dio como la obsesión de empezar a leer sobre estos temas, que es de lo de la burocracia, sí, que es que al final la burocracia se ha convertido en un monstruo como autocreado, donde no hay un control desde fuera de toda la burocracia. Entonces, no sé si lo leí en este libro o en otro, donde se decía que se estimaba que solamente en un ámbito muy concreto de la regulación estadounidense habían más de 1.800 páginas que consultar, que esto era inabarcable por un ser humano, prácticamente. O sea, llega un momento que como cada uno va como añadiendo cositas, es como quien está construyendo, por ejemplo, una gran ciudad, pero es aquí que hace falta un hospital, pues lo pongo. Y ahora que hace falta una panadería, pues la pongo. Pero nadie tiene una visión global de la ciudad. Lo va poniendo sobre la marcha. Con lo cual al final ves que nada tiene sentido, ¿no? Pues un poco es lo que sucede con la burocracia. Como es tan grande, es tan monstruosa, nadie tiene una visión global de ella. Simplemente añade una página más, una adenda más, a lo que le interesa o lo que entiende, y al final es una especie de ser mutagénico con todo tipo de añadidos sin sentido, muchas redundancias, muchas cosas inútiles que hacen que se haya hecho una entidad como la última de Misión Imposible que se replica a sí misma, se hace grande y no tenemos control sobre ella. Entonces, estamos en una situación bastante complicada porque es o eliminamos poco a poco, página a página, esta burocracia, lo cual nos va a llevar muchísimo tiempo, o hacemos un reset.
y creamos una burocracia, digamos, paralela, casi una prueba piloto, de, oye, vamos a crear una burocracia solamente de 10 páginas. Y a partir de ahí, no sé, creamos incluso un modelo de lenguaje que nos ayude a añadir página a página teniendo en cuenta todo el control global de la burocracia y los pros y contras de cada página añadida. Algo así. Algo así. Sí, de hecho, Estados Unidos le llaman, ¿no?, el país de los abogados, por algo será. Y se está diciendo que India no va a llegar al nivel de China por la burocracia. También es el país de los abogados. Se piensa, ¿no?, que es el país de los matemáticos, de los ingenieros, y se está viendo que la burocracia que hay en India es enorme. Y entonces ellos mismos se están lastrando. China Pues, es muy burocrática a nivel estatal, pero a nivel de calles anarcocapitalista, prácticamente tú lo has visto. La gente va en motos y no tiene carné, y luego tú puedes abrirte un negocio en 5 minutos. Y los pagos son todo digitales, todo súper rápido, es un poco como Estonia en ese sentido. A nivel estatal es un monstruo que yo creo que es inestable, o al menos no podrá afrontar un cisne negro si aparece, pero a nivel de calle hay tanto dinamismo, hay tanta desregulación, que eso es lo que creo es el secreto que reside en el hecho de que han conseguido sacar de la pobreza a 800 millones de personas. pues ya solo para, antes de despedirnos, si hay gente que, aparte de los ensayos, le gustan las novelas, este señor que tengo yo aquí, antes de escribir buenos ensayos, escribía muy buenas novelas. Yo me he leído una de sus mejores novelas, Gitan Jáfora, ¿vale? Yo os la recomiendo, es ciencia ficción, un Harry Potter para mayores, porque el protagonista es un ex junkie, un ex politoxicomano, un ex drogadicto. O sea, con eso para que os hagáis una idea, es un Harry Potter muy distinto. Y eso, ahora estoy acabándome la segunda parte, Gitan Jáfora, Desencanto. Y en esta segunda parte también me gusta porque muchas ideas que vas soltando luego las has escrito en libros, ¿sabes? Como el tema de los memes, como Sí. varios temas, y yo como ya te conozco tus títulos, digo, mira, este libro, este otro libro, y está guay y conecta. Así que si a quien le apetezca una buena novela de ciencia ficción, distinta, más a la española, muy bien escrita, pues en las notas dejaré el libro, Gitan Jáfora, porque yo os lo recomiendo mucho, lo disfruté mucho, y no porque sea Sergio mi amigo, porque también me he leído otros libros suyos y no me han llamado tanto como este. O sea que este sí, así que aprovecho. 20 años después, ¿no? O no sé cuánto, cada uno va a su ritmo, he llegado 20 años después. Pues muchas gracias por la promo, no me la esperaba realmente. Y sí es cierto que mi etapa de novelista quedó atrás hace ya 20 años, pero, pero es cierto que hay ecos de todo ello en lo que escribo ahora, porque yo en el fondo lo que siempre me ha gustado ha sido explicar cosas a los demás, curiosidades, cosas que le hicieran abrir mucho los ojos. Y empecé siendo dibujante, esto lo sabe poca gente, quería ser dibujante de cómics, pero lo veía que era demasiado lento. Luego empecé con las novelas, era un poquito más rápido, pero al final, claro, la novela tenía que tener un argumento y podía poner un número limitado de curiosidades por página. En Gitan Jáfara meto muchas por la excusa de que estar en una especie de escuela y tener que explicar temario y ahí aprovecho. Pero no puedo hacer todas las novelas así. Así que al final me vi limitado por las propias exigencias de la ficción y dije, mira, me voy directamente a la no ficción y así ya puedo contar todos mis rollos sin tener que inventarme una historia para justificarlo. Pues muy bien, pues muchas gracias por haber venido al podcast de nuevo, ser la segunda persona que más veces ha venido a charlando con libros. Hasta la próxima. Venga, hasta luego.